cuando estábamos tomándonos el café, alguien me estaba contando que sí que se acordaba de cosas de los 80. Y a mí me vino a la cabeza lo de Blade Runner. ¿Se acuerdan de aquella película de Blade Runner que parecía que todo era el futuro? Y claro, escuchando lo que nos contaba Mariano, por ejemplo, del tema de las criptomonedas y el tema de que en un futuro a lo mejor Amazon va a ser nuestro banco, pues tú te pones a pensar esas películas que pensabas que iban a ser como en años 1000 y están aquí. Y así empiezas a darle vueltas a la cabeza y empiezas a ver cómo todo lo que te van contando a lo largo de la mañana, pues en vez de hablar del futuro, realmente estamos hablando del presente, porque el futuro ya está aquí, o sea, estamos viviéndolo ahora mismo. A nuestro siguiente invitado le ha pasado, como seguro, a más de uno en esta sala. Se marchó a estudiar a Madrid. Cuando estaba en Madrid, pues le empezaron a ir bien las cosas. Creo yo también que hay un poco de vocación, porque cuando hablas con él, le notas esa vocación contándote cómo lo vive apasionadamente. Entonces empezó a vivir esa vocación, le empezó a gustar lo que estaba haciendo y miren por dónde, pues ahora me está diciendo, no, sí, yo tengo, he creado esto, he creado aquello, sí, tengo, son pocos empleados, bueno, unos 7, unos 9, digo, pero es que eres empresario y tienes 2 empresas. Y desde luego él no nació en los 80, nació bastante más tarde. Es paisano, es de aquí de Canarias. Ahora vamos a averiguar de dónde, de qué parte de Canarias es. Y les voy a contar un poquito así por encima. Hace muy poquito, hasta hace muy poquito, fue responsable de proyectos de innovación de Inditex, pero, y aquí viene la cosa, ha creado ya 2 empresas. Una empresa que es realmente interesante, que nos lo va a explicar en un momentito, que se llama Minset, y también una empresa de esas que llaman ahora de aportación de corazón, de alma, ¿no? Aquello que hablaba José Luis de la inteligencia artificial, pues algo un poco más allá, algo que llega al alma, lo que son las personas. Y eso es Innuba, y él nos va a explicar también, espero, el concepto de esta empresa tan interesante. Ha sido docente y es docente de escuelas digitales y de negocio, la IEBS, la Digital Innovation Center, es speaker en varios eventos como por ejemplo de TEX, del Mobile World Congress o de Sound Summit, y también es mentor e inventor de Angels Club, de Connector o Impact. Le tenemos aquí y nos va a contar, entre otras cosas, cómo es estar dentro, inside the Matrix. Él es David Alayón, un aplauso para él. Bienvenido. Bienvenido, David. A ver, ¿de qué parte de Canarias eres? Que no te pregunté antes. De Santa Cruz. De Santa Cruz. Sí, sí. ¿Y hace mucho que te fuiste para Madrid? 16 A ver, años, te lo puede pongo ser. aquí. 16 añitos. Sí, sí, puede Nada, ser, más tú o no menos. naciste, está claro, en los 80, pero sí que Nací, pero Bueno, vale. Sí, obviamente naciste. Cuéntame, algo de los 80 que tú recuerdes, que te haya marcado, que hayas escuchado por casa, que veas en tu cotidianidad. pues a ver, yo recuerdo cosas principalmente. Creo A que se está ver. volviendo a ir el micro. De hecho, como veis en la presentación, Es el No. cable. A ver, bueno, pues vamos con el inalámbrico y terminamos antes. Pues nada, no pasa nada, esto pasa. La tecnología también, que venimos a demostrar que los humanos somos los que de momento todavía no fallamos del todo, ¿eh? Decías ¿Están que a encendidos? finales Sí. de los 80, ¿recuerdas? correcto. De hecho, vamos, mi presentación, bueno, Matrix es de los 90. Ajá. O sea que hackeado Ahí, el ahí. propio sistema. Yo recuerdo mucho la tecnología. Recuerdo, pues, no sé, el primer ordenador, pues el 486. Recuerdo, pues, los cassettes, los VHS. ¿Los Walkman? Los Walkman, ¿El CD? Los Discman. También, los Discman. Discman que se movían y se paraban. Oye, ¿llegaste a tener en casa una cámara beta? ¿Y el Betacam de toda la vida? Yo no la No, llegué a tener. no llegaron a tener en casa tus padres ni... No te sonaba bueno eso. Hoy en día mira cómo han evolucionado las cámaras, que es una cosa tremenda. Sí, sí, Antes y eran los esas... móviles también. Oye, pero cómo nos han cambiado, ¿eh? ¿Tú has visto? La Totalmente. tecnología en tan solo unos añitos, de nada. Bueno, yo no sé si tus padres se imaginaban dónde iba a llegar su hijo, que se fue a estudiar a Madrid y ha terminado creando 2 empresas, empresario, aquí donde le ven tan jovencito y con este futuro tan prometedor. Les quiero pedir un aplauso para David Alayón, con el que vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo voy a hablar de innovación. De hecho, yo creo que es casi lo que he hecho durante toda mi vida, de una forma u otra, y lo he llamado 5 lecciones vitales de innovación, porque al final
son cosas que he aprendido reales, tanto en mi experiencia emprendiendo. Puedo hablar que ahora pues, soy cofundador de 2 empresas, pero he sido de otras anteriormente que, por desgracia, no han conseguido prosperar y hemos aprendido muchísimo con ellas. Bueno, pues lo que está diciendo, un poco mi intento, que he intentado básicamente con esta presentación, me puse, ¿verdad? Es intentar transmitir desde la experiencia, ¿vale? Trabajando, por ejemplo, en un Red 16, que era una gran empresa, emprendiendo, siendo mentor de todas las startups. De hecho, ahora tuve la oportunidad de tener un one-to-one con algunas empresas muy interesantes. Como docente también, desde el punto de vista de trabajar desde el otro lado también con empresarios y con emprendedores. Y luego, yo creo que desde un punto de vista multisectorial y multidisciplinar, al final me he movido muchísimo, al final no es una sola cosa. He estado como programador, project manager, director técnico, director de innovación, marketing, recursos humanos, diferentes ámbitos. Y he intentado condensar eso de una forma organización para que, da igual de dónde vengáis o de qué punto estéis, os podáis llegar a empezar. Vale, a ver, brevemente paso antes de un poco las secciones o los aprendizajes que quiero comunicar, quería hablar de la tormenta perfecta, ¿vale? ¿Qué llamo de tormenta perfecta? Básicamente es ese punto en el que confluyen diferentes fuerzas, diferentes situaciones que de alguna forma generan un contexto de incertidumbre bastante volátil, ¿vale? Además, vivimos una tormenta perfecta bastante llena de animales misteriosos, ¿vale? No sé si conocéis el término del cisne negro, un término que popularizó Nicolás Taleb, uno de mis autores favoritos, que es recomendadísimo ese libro. Y básicamente habla sobre fenómenos que de alguna forma no podemos predecir, que cuando pasan cambian radicalmente el mundo y que cuando lo cambian ves a posteriori que había todas las medidas para que se dieran, pero son impredecibles, literalmente. Podemos estar hablando literalmente de Internet, ¿vale? O de militar de supuso que iba a cambiar literalmente el mundo, ¿no? Podemos hablar de medusas negras, que básicamente son todos aquellos fenómenos que pueden convertirnos en un disruptor, un disruptor dentro de lo que es el mundo. Podemos hablar de blockchain, donde todavía está por ver realmente las condiciones prácticas de cómo puede cambiar el mundo. Y podemos hablar de antes negros, que son básicamente aquellos fenómenos que seguramente van a cambiar las cosas, lo tenemos identificado, sabemos que van a pasar, pero no le prestamos atención, como puede ser la automatización del trabajo a través, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y esta tormenta perfecta al final genera grandes cambios pedagógicos. Cambios que de alguna forma podemos catalogar como, estaría la palabra exponencial, o que son muy rápidos, son muy radicales, cosas de diferentes ámbitos. Y yo quiero brevemente pasar por diferentes ejemplos, ¿vale? Cuando hablamos de cambios que pasan a gran velocidad, estos son 2 imágenes, no sé si bien, pero bueno, son imágenes de retail, del sector alimentario, donde tenemos pues, un restaurante tradicional y los famosos self-checkout o puntos de tu haces el pedido, pagas y luego lo pagas. Actualmente, solamente 2 años después, podemos encontrar ya una integración literalmente de robots dentro de restaurantes en diferentes países, como por ejemplo Israel, o podemos hablar en Estados Unidos o Asia, donde por ejemplo Café es un sitio que tiene una robótica que te sirve el café. Al contrario que una máquina expendedora de café, este es un café real que te lo sacude y te lo deja como un barista, literalmente, ¿no? Podemos hablar de Itza, que es un restaurante donde tú vas dentro, pides, son ensaladas basadas en quinoa, esa es la filosofía. Tú entras, pagas y automáticamente no interactúas con nadie, sino vas a un cajetín donde sale tu nombre, pulsas 2 veces en la pantalla y recoges la ensalada. O, por ejemplo, una hamburguesería que te hace la hamburguesa de forma autónoma y además de forma visual. Ves la máquina delante tuya y te va haciendo la hamburguesa desde el pan, te lo cocina, te lo corta, te lo sirve, te pone las salsas como tú has pedido anteriormente y te lo devuelve, ¿no? Eso está pasando y pasa a gran velocidad, ¿vale? Otro punto es que son muy escalables. Esta es, digamos, la penetración de Internet en el mundo. Y va, por ejemplo, países un poco más rezagados, como puede ser África, está directamente, exponencialmente creciendo esa conectividad. ¿Y qué ocurre? Cuando se lanza un proyecto y está conectado a Internet, automáticamente pasa a ser mundial. Tenemos unos ejemplos, por coger un sector, ¿no? Fintech. Tenemos un proyecto que se llama TransferWise, que no sé si lo conocéis, utilizáis. Es un proyecto de transferencias P2P, ¿no? De una persona u otra. Y básicamente en menos de 7 años está en más de 50 países. Eso en el terreno fintech, en un banco, sería impensable. O por ejemplo Revolut, que nació pues, hace 5 años,
ha recorrido toda Europa ya a nivel de países de penetración, ya ha salido fuera de Europa y tiene una licencia para operar como banco, algo imposible realmente dentro del sector fintech hasta hace unos años. Y luego nuestra adopción, nosotros somos los que realmente vemos una nueva tecnología, la adoptamos y la utilizamos en nuestro día a día. Y eso hace que haya cambiado radicalmente la forma en la que nos transportamos, viajamos o consumimos entretenimiento. Un poquito más cerrado en ese ecosistema universo que veíamos está el volumen. Surge una nueva tendencia, inteligencia artificial, y no surge 1, 2, 3 o 4 proyectos, surgen millones de proyectos, literalmente por diferentes países, ¿no? O por ejemplo, hablaba antes José Luis del tema de la exponencialidad. La exponencialidad es un fenómeno que no llegamos a entender y creo que nunca entenderemos. Básicamente podemos prever. Nosotros pensamos linealmente, pensamos que los pasados 5 años se van a representar en los 5 siguientes, cuando realmente se representan en el año siguiente. Y cuando alcancen ese año siguiente, el último año, piensas que va a haber otro año, pero se materializa en 5 meses. Y así, y esa es la exponencialidad. Lo vemos, por ejemplo, un caso que todos conocemos, el SMS. El SMS básicamente tardó 20 años en popularizarse, en llegar a que todos lo utilicemos en nuestros teléfonos móviles, y WhatsApp tardó literalmente 2 años en superar en mensajes al SMS. Entonces, básicamente esto es la curva exponencial que tiene esa versión. Y luego es radical en tanto en que surge una solución y no convive con otras, sino las desbanca. Esto básicamente es, las empresas, lo que veis rojo, son empresas tecnológicas, teóricamente más innovadoras, y esa es la capitalización bursátil, ¿vale? Ha arrasado completamente, ¿vale? Y ha desbancado a lo que existía en ese momento. Y luego, porque son exponenciales y son radicales, son incontrolables. Vale, vemos fenómenos como por ejemplo la gentrificación, que no sé si la conocéis, que sí, que básicamente es fenómenos de share economy, como Airbnb, que hace que los precios de los pisos en las ciudades suban del centro de las ciudades y expulsen a la gente que vive literalmente en la ciudad, no que es un turista. O por ejemplo, un término que es unemployable, que no es desempleado, es no empleable. Es decir, personas que de alguna forma por los cambios sociales y tecnológicos pasan de tener un empleo a no tenerlo y le cuesta mucho una reconversión a otro empleo. O por ejemplo el tema de, bueno, no sé si conocéis el caso de Cambridge Analytica, pero bueno, fue básicamente el uso de datos a través de Facebook para potenciar que en diferentes estados de Estados Unidos, pues Trump triunfase. Entonces, básicamente son fenómenos totalmente incontrolados que vienen a través de cambios tan radicales, ¿no? Y el último de todos es que son cambios profundos, ¿vale? Hablamos de diferentes revoluciones industriales, hablamos, por ejemplo, pues no sé, la máquina de vapor, de la electricidad, de la era de la comunicación, pero la última revolución, la cuarta revolución, como hablamos de inteligencia artificial también antes, no solamente está creando entes que simulan cómo nos comportamos nosotros, sino que nos está cambiando literalmente a nosotros. Vale, la integración de tecnología con nosotros ya no solamente pertenece a personas que a lo mejor pues, sí que se les faltaba un miembro o tenían un accidente, sino literalmente para aumentarnos, para mejorar, ¿no? Y ese es el gran dilema. Y bueno, este es el director o el CEO del World Economic Forum, y lo que decía es que la revolución que estamos viviendo ahora de alguna forma, no cambia la forma en la que hacemos las cosas y nos cambia a nosotros, ¿no? Espero haber metido un poco de miedo, que era el objetivo, y ahora pasamos más allá atrás. Pero bueno, básicamente estos son ejemplos que no nos damos cuenta que están pasando y fenómenos alrededor que están cambiando radicalmente cómo hacemos las cosas. Y muchas veces no nos damos cuenta por esa exponencialidad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo he cogido la pastilla roja de Matrix y os voy a contar pues 5 lecciones de cómo esto se tangibiliza en gran y pequeña empresa y cómo podemos sacar aprendizajes aplicables, ¿vale? La primera de todas no tiene que ver con tecnología. De hecho, yo cuando hablo de innovación no suelo hablar de tecnología, suelo hablar de todo lo que hay alrededor. Hablo de personas, de equipos, de metodologías, de enfoques, y luego la tecnología es un paso más. Yo, por ejemplo, me he dedicado toda mi vida a innovar, pero no siempre en la tecnología. Se puede innovar en procesos, en modelos de negocio, en canal de distribución, en muchos ámbitos, ¿no? La tecnología es un medio más que puedes utilizar para poder innovar, ¿no? Y el primer punto tiene que ver con la cultura. Esta es una frase que comentaba pues, Peter Drucker, que es un tipo muy famoso dentro del ámbito de la productividad, de las organizaciones, de cómo se estructuran. Y es la pura verdad, yo lo he visto desde pequeña empresa, agencia de publicidad de marketing digital, hasta una gran empresa de retail. La cultura es lo básico. Tú puedes tener un negocio bien montado, una estrategia de producto, un plan de financiación, y eso al final te compra tiempo. Pero realmente la cultura es lo que hace que puedas triunfar. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, dentro de pequeña o gran empresa, es qué tipo de cultura tenemos. ¿Es una cultura muy pegada a la realidad, muy pegada a la realidad del negocio y muy pegada a la empresa? ¿O está muy pegada a las personas? Y en tanto en cuanto hemos dejado, no todos, pero bueno, gran parte, de fabricar en cadena y en masa, donde sabes perfectamente que cada producción tiene un X tiempo, si no estamos en la era del conocimiento y el gran valor son las personas,
la empresa tiene que adaptar a las personas, tiene que girar y cambiar un poco la cultura en ese ámbito, ¿no? Ese ámbito que vemos ahí de la colaboración y el crecimiento, ¿vale? Eso suena muy guay. ¿Y cómo llego ahí? Pues el primer paso realmente es cambiar la estructura de la empresa. Y ya no simplemente podemos centrarnos, no sé si conocéis el término holacracia, ¿vale? Es un término que han popularizado empresas que han nacido digitales. Es muy complicado utilizar esa estructura para empresas que ya tienen muchos empleados o se estructuran de forma jerárquica, pero básicamente es una empresa que se estructura como en círculos, ¿vale? De personas, que se estructuran por proyectos o por disciplinas y casi es autorregulado, ¿vale? Eso es un ámbito, yo creo que llevado al extremo, pero podemos acometer diferentes cambios, como por ejemplo no generar tantos niveles, lo que se llama flat, que es una organización más plana, o generar lo que se llama innovación en los bordes, que básicamente es coger un equipo de innovación y decir, vale, voy a apostar por estas 2 o 3 personas, generar un equipo, digamos, al lado, donde va a generar una nueva línea de negocio, voy a apostar por ella y teóricamente, si todo va bien, voy a hasta fagocitar el negocio principal, ¿no? Son pequeños enfoques que se pueden acercar. Pero lo más importante de todo, ¿vale? Es creernos y cambiar realmente la cultura. Y pongo aquí unas imágenes de Google porque es el caso típico, y además cuando lo cuento, antes no lo contaba porque era el caso típico, contaba otros ejemplos. Pero ahora cuando lo cuento, todo el mundo dice, claro, pero es que yo no soy Google, yo no puedo montar ese tipo de ecosistema. Y he cambiado el discurso y lo sigo poniendo por un motivo muy sencillo, porque Google no era Google al principio. Y siempre ha tenido estos 6 puntos, que además hace poco tuve la oportunidad de estar en una conferencia interna de Google y destacaban esto y básicamente decían, claro, es que ahora somos una empresa muy grande, facturamos una millonada y tenemos unos espacios súper chulos, claro, pero eso no empezó así. Empezamos 4 personas literalmente en un garaje donde tuvimos súper claro estos principios. Está siempre abierto a nuevas ideas. Ellos tienen una cosa que se llama la fórmula del 80-20, que la siguen respetando y se mantuvo al principio. De hecho, herramientas que utilizamos a día de hoy, como Gmail, por ejemplo, o en la nueva línea de negocio que está apostando mucho ahora Google, que se llama Waymo, que es el coche autónomo, han salido de proyectos de empleados. No directamente porque había una especie de plan de formación interno de sacar ideas y salir de ahí, no. Salió un empleado que se reunió con un comité interno, que es el que recoge las ideas. Además, es curioso porque tienen otra regla que es el sí por defecto. Si hay un empleado que te dice que tiene una idea, le dicen que sí, literalmente, salvo, y es trabajo que le toca al director del área, que se le ocurre y le justifique que no. No al revés, no es el no por defecto y vamos a que justifique él a ver qué se tiene que hacer, ¿no? Luego, ser transparente en objetivos. Esto es súper interesante. Internamente, Google tiene diferentes órganos de comunicación donde todo el mundo sabe qué hace todo el mundo en todo momento. ¿Vale? La parte de transparencia. Formar un equipo diverso que encaje con la cultura. Aquí es una parte muy importante. Al nivel diversidad no significa diversidad exclusivamente de género, sino también de diferentes etnias, diferentes países, diferentes disciplinas e incluso diversidad cognitiva. ¿Vale? Eso es súper importante y lo han mantenido con el tiempo. Luego, crear un entorno donde fallar es positivo. Esto es lo más complicado de la innovación. Cuando normalmente una innovación es una inversión en algo. Entonces, que falle es realmente muy doloroso. Entonces, potenciar una cultura del fallo es muy complicado, porque se piensa que se tiene que invertir mucho más porque vas a fallar muchas veces, pero no siempre. Puedes implementar algún tipo de metodología que veremos ahora para fallar lo antes posible. Y aparte, se han democratizado herramientas, frameworks, tecnologías que te hacen que innovar, el coste sea muy inferior a como era hace 10 años. Por otro lado, centrarse en el usuario y no competir. Esto es súper interesante. Las ideas que surgen dentro de Google nunca compiten con algo que ofrecen, no es evolutivo. He descubierto una oportunidad que no tenía nada que ver con lo que hacemos nosotros. Vamos a por ello. A día de hoy es muy raro que una empresa que se dedica a un negocio core desarrolle algo que no tiene nada que ver con lo que hacen, ¿vale? Y eso Google lo ha hecho muy bien. Y luego crear un entorno de innovación en el trabajo. No solamente a nivel de espacios, porque el espacio crea una realidad, ¿vale? Tiene que haber la realidad previamente. Es decir, tú puedes crear un espacio donde haya colaboraciones, que si todo el mundo trabaja con un portátil metido en un cuarto y no sale, pues no vas a conseguirlo. Me hace mucha gracia cuando veo empresas que cambian la filosofía de tener un sitio fijo a lo que se llama hot desk, que tú te puedes mover, y al final todo el mundo acaba en el mismo sitio con la misma gente, realmente, ¿vale? Hay un paso anterior que es la parte de cultura, que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Recomendaciones, yo siempre hago recomendaciones de libro constantemente. 2 libros que realmente influyen mucho en lo que tiene que ver con la cultura de empresa. El primero es del exdirector de recursos humanos, de personas y talento de Google,
Vale, hasta hace relativamente poco salió, escribió el libro y ahora ha montado su propia consultora. Y el segundo libro, no sé si lo conocéis, tiene una charla muy famosa en TED, casi todo el mundo lo conoce por esta charla, que se llama El Círculo Dorado, la charla de TED, y tiene que ver con el propósito, ¿vale? Trabajar el propósito, que es un término que está empezando a salir mucho y que tiene que ver mucho con Innova, que es es la empresa de innovación social, que básicamente trabaja a varios niveles con las empresas para meter el impacto social en su modelo de negocio. Las RSC, las fundaciones, está genial, pero realmente el objetivo es que el modelo de negocio de la empresa no sea sostenible a nivel de negocio, sino a nivel de planeta, personas, empleados. Ese es el primer aprendizaje. ¿Bien? ¿Sí? Segundo aprendizaje. Esto es una filosofía que yo he aplicado siempre antes de que se relacionase con el mundo Agile. Y básicamente es pensar en grande. Yo creo que tienes que pensar lo más grande posible, tener como una visión holística de hacia dónde quieres llegar. A partir de ahí, empezar poco a poco, porque es muy complicado la inversión inicial, convencer a gente, movilizar equipos, cambiar mentalidades, pero una vez que funcione, tener siempre la capacidad de escalar muy rápido. ¿Vale? Y esto básicamente se tangibiliza en lo que se llama las metodologías ágiles. ¿Os suenan Scrum o Kanban? El agilismo, digamos. Vale, pues esas metodologías están muy pegadas al doing, ¿vale? Al hacer las cosas. Yo me he centrado mucho en aplicarlas, pero con un proceso de ir un poco para atrás, ¿vale? Para, digamos, redefinir el problema. Hay una estadística que además siempre saco, que es que la mayor parte de los fallos de las startups no están en el doing, están en que no habían identificado bien el problema inicial. Entonces, este tipo de metodologías ágiles te presenta un marco relativamente fácil, muy rápido, para identificar bien el problema y luego empezar a trabajar la solución. Y a partir de ahí poder pivotar y en un momento dado si tienes que cambiar tu enfoque, volver a empezar. ¿Vale? Estas slides que os voy a mostrar son slides mías, internas, ¿vale? Muy recientes, de trabajo muy recientes, de cosas que he aplicado yo. Básicamente, para intentar potenciar la innovación, hemos planteado una metodología basada en estímulos, que no es otra cosa que buscar a diferentes ideas de la compañía, ¿vale? Ideas, oportunidades, se valoran con una matriz de KPIs interna, y a partir de ahí lo metemos en un flujo de lo que se llama Design Thinking, ¿vale? Yo soy muy fan del Design Thinking como concepto, no sé si os suena, pero es una metodología muy utilizada en ideación o en ideación prototipada o en innovación, ¿vale? Pero digamos que no soy partidario de aplicarla de forma purista. Es decir, si leéis un libro de Design Thinking, dices, genial, esto no es aplicable. Pues es interesante entender el concepto y luego reformularlo para aplicarlo a tu propia empresa y a tu propia filosofía. Entonces, básicamente el proceso de Design Thinking se divide como en dos rombos. Uno que es divergente, donde exploras, recopilas mucha información del posible problema, y convergente, donde converges en el problema que identificas de forma, con un grado de certeza determinado. Proceso divergente, mucha gente, proceso convergente, cuanto menos mejor. Y luego viene el proceso de ideación y prototipado, lo mismo. Proceso divergente, donde salen muchas ideas, proceso convergente, donde seleccionas una o dos ideas, empiezas a prototipar, empiezas a pivotar y empiezas a intentar llegar a la solución. Y eso es algo que está genial a nivel de innovación, pero muchas veces el salto para aplicarlo en el mundo real es muy complicado. Y por eso se suele utilizar otro tipo de técnicas. Por ejemplo, Lean Startup. ¿Qué pasa si yo fabrico algo súper interesante que meter dentro de una tienda física? Que lo puedo hacer en una tienda, a lo mejor en dos, a lo mejor en tres. ¿Qué pasa si me quiero ir a 10 países y lo quiero meter en 5.000, 6.000 tiendas? Tienes que ver la parte de producción de eso, las necesidades por países, si tiene sentido. Y eso te lo da otro marco de trabajo diferente, mucho más centrado en el negocio, en tangibilizar esas cosas. Y luego a partir de ahí, pues pasa a ser un proyecto. Digamos que lo que hay en medio, incluso un poquito del principio, es lo que yo llamo proceso de innovación. A partir de ahí ya es un proyecto. Ya pasa a otros términos, a la industrialización, a la escalabilidad, al project management, al mantenimiento. Ya es otro ámbito muy diferente donde la innovación puede estar para recoger feedback y volver a cambiar las cosas. Este marco de trabajo, además, yo lo aplico como a dos velocidades. Muchas veces la innovación se piensa como I+D+I o I+D, que básicamente son periodos relativamente largos con focos muy concretos de investigación, por ejemplo, investigación de nuevos materiales, genial, una línea de investigación. Pero eso es una línea mucho más a largo plazo, donde realmente tienes que tener también pequeños puntos de control, pequeños entregables, pero sabes que el beneficio, además un beneficio muy grande, va a venir un poco más a largo plazo. Hay otra tipología de innovación diferente que tiene que ver con todo lo que gira alrededor de un producto. Pueden ser servicios, canales de venta, modelo de negocio, todo lo que tiene que ver con el cliente. Y esos realmente pueden ser disruptivos, ¿vale? Pero no tienen por qué llevar mucho tiempo y mucha inversión. Entonces yo me gusta combinar las dos líneas con dos equipos diferentes en cuanto a enfocar la innovación. Y esta filosofía, ¿vale? Que espero que el año que viene tengo ahí un reto de intentar transformarla, como comentaba anteriormente, en un marco de trabajo, es decir, algo
industrializable, algo que alguien se lo pueda llevar y lo pueda aplicar. Lo llaman innovación líquida, ¿vale? Porque básicamente creo firmemente, y además por experiencia de estos últimos 4 o 5 años, en que la innovación no puede ser un equipo que capitalice proyectos. No puede ser un grupo de gente que diga, pues voy a coger este proyecto y voy a innovar en él. Tiene que ser un equipo distribuido de facilitadores que permitan que las cosas pasen. Es decir, una empresa que tiene a lo mejor 7 o 8 departamentos, cada departamento pues, conoce su negocio, conoce sus necesidades, conoce qué es lo que tiene que hacer. Es súper inclusivo que tú llegues y digas, no, yo voy a coger este proyecto y ya lo desarrollo yo. Es mucho más sencillo decir, yo te voy a ayudar. Vale, yo tengo una metodología, yo tengo unos conocimientos transversales, te puedo ayudar a identificar startups, te puedo ayudar a identificar cómo ayudarte en este punto del proceso. Te puedo sacar de tu sitio y te vas de viaje conmigo a nivel de prospección. Te puedo ayudar a hacer las cosas de forma diferente, porque a lo mejor tú estás mirando siempre el problema desde la misma perspectiva. Ese foco de ayuda, de facilitación, para mí, ese es el equipo de innovación real. Y luego hay otro nivel que es la orquestación. Cuando tienes una gran empresa y coges a 7 áreas de la compañía muy grandes, donde cada área son 300 personas, trabajan en silos. A lo mejor hay un área que no se comunica con otra, están haciendo lo mismo realmente. Entonces, un foco de este equipo de facilitadores no es solamente ayudar en un punto en concreto, sino ayudarles a orquestar soluciones que vayan a diferentes niveles, a lo mejor involucrando a 5 áreas de la compañía. ¿Vale? Y eso se tangibiliza en estos servicios. Esos son servicios reales, ¿sabes? Yo esto lo comunicaba y lo contaba internamente. Un servicio que tiene que ver con inspirar internamente, es decir, yo salgo fuera, voy a eventos, me reúno con startups, me reúno con otras empresas, me traigo conocimiento y lo distribuyo, y en esos viajes me puedo llevar a gente de la compañía. Mi objetivo es inspirar. Tú puedes utilizar ese conocimiento como área de la compañía para hacer lo que quieras con él. Y muchas veces nos llamaban, oye, esto me ha parecido súper interesante, genial. Vamos al segundo punto. El segundo punto es ser partners. Pues nos hacemos partners de un área de la empresa y le ayudamos a desarrollar un proyecto en concreto. Pues si son poco tecnólogos, más en la parte de tecnología. Si son muy tecnólogos, más en la parte a lo mejor de negocios. Entonces, ayudan básicamente a desarrollar a esas áreas que no estaban innovando porque tienen limitaciones. Y el tercer punto es cuando realmente dices, vale, vamos a hacer un proyecto que requiere 6, 7, 8 meses de trabajo y la involucración de 6 áreas de la compañía. Genial, hacemos un equipo distribuido, ¿vale? Cogemos diferentes personas, aquí hay un tema de recursos, hay cómo hacerlo, pero coges diferentes personas y tú orquestas básicamente ese desarrollo del proyecto. Y os aseguro que con esta línea, o con este planteamiento, pasan 2 cosas muy básicas. Lo primero, la gente se involucra. La innovación no lo ven como el enemigo, lo ven como, joder, esta gente está para ayudarme. Y segundo, las cosas pasan mucho más rápido porque no hay una venta interna. No es un grupo de gente súper friki que hace cosas, sino estoy pegado a ti y lo estamos haciendo juntos. No tengo por qué venderte nada. De esta filosofía, yo os quiero dejar con 4 aprendizajes aparte de lo que os he comentado, ¿vale? El primero es que para mí hay como 2 niveles. Los facilitadores, ¿vale? Equipo transversal que trabaja con las áreas, y los innovation managers, que son equipos que están dentro de áreas de la compañía que cada vez, a lo mejor el primer proyecto, pues se le dedica un 20% de su tiempo, pero el objetivo es que a medio plazo dediquen mucho más tiempo y se conviertan en embajadores de esta cultura de innovación, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la autonomía de estos facilitadores. Tiene que tener autonomía de movimiento y autonomía económica. Hay una cosa que nos abría muchas puertas, que es, oye, vamos a probar esta nueva tecnología. Ostras, yo no tengo dinero. Yo lo financio. Vale, no hay barrera económica. Tener un presupuesto para poder invertir y ayudar a otras áreas a hacerlo, ¿vale? El tercer punto es equilibrar la innovación disruptiva de investigación a largo plazo con la línea de innovación mucho más a lo que podemos llamar quick wins, ¿no? Como pequeños hitos que se van haciendo poco a poco y vas demostrando que tienes un equilibrio en retorno a medio plazo, o corto medio plazo, y bueno, una inversión a largo plazo para algo mucho mayor, ¿no? Es interesante mantener este equilibrio, muy muy importante. Y luego, como último punto, intentar que dentro de una compañía se hagan las cosas de forma diferente. Si la compañía tiene una metodología determinada, unas herramientas concretas, algo, si tú quieres realmente dar otro punto de vista diferente, lo tienes que hacer desde otro prisma, ¿vale? Y eso es súper importante. Os dejo también, es que soy súper fan de Nicolás Taleb, os dejo también otra referencia de otro libro súper interesante de este hombre que se llama Antifrágil. Que además, el término antifrágil, ¿alguno ha leído Antifrágil? No, súper recomendado. Vale, el término antifrágil es muy interesante porque él se planteaba, él no habla de innovación en ningún punto, pero yo me lo traigo a este terreno, ¿vale? Él habla sobre que lo contrario de la fragilidad, ¿vale? No es la robustez, porque la fragilidad, cuando tú la sacudes, ¿vale? Se rompe. Y realmente una piedra, si tú la sacudes, no pasa nada, se queda inmóvil. Luego tiene que haber un punto intermedio en el que tú sacudas algo y se vuelva más fuerte. Eso es la antifragilidad, ¿vale? Es como los músculos, le das caña y se vuelven más grandes.
La antifragilidad es algo que yo he aplicado desde el minuto cero en casi todo, básicamente porque la innovación es un proceso constante de antifragilidad. Te van a meter leches por todos lados y va a costar mucho hacer las cosas y vas a fallar. Entonces, o tienes esta filosofía y sabes que te vas a hacer más fuerte y lo haces y lo demuestras, o si no, te derrumbas al momento cero. Tercera lección, también súper importante. Si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres ir lejos y realmente ser sostenible, vete acompañado. Y esto tiene que ver mucho con algo que comentaba Javier y Mariano antes, que es toda la filosofía de Open Innovation, ¿vale? Innovación abierta. Esta es mi filosofía de Open Innovation, ¿vale? Yo me he dedicado mucho tiempo a hacer una labor de scouting y de cool hunting, ¿vale? Cool hunting, básicamente, intentar identificar tendencias antes de que sean tendencias, entenderlas. Cool hunting se asocia mucho al mundo de la moda, ¿vale? Pero se utiliza en muchos ámbitos, desde estrategia corporativa hasta innovación, diseño de producto. Y básicamente es identificar tendencias antes de que sean tendencias y entenderlas y ver cómo puedes sumarte a ellas a nivel de innovación o modelo de negocio o de marketing o lo que sea. Y de eso va muy relacionado con el scouting. El scouting no es otra cosa que conocer ecosistemas de startups o ecosistemas de empresas de innovación, tanto en grandes eventos o en grandes focos tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues, Tel Aviv o Boston o San Francisco. Hay verticales, por ejemplo Boston es muy interesante para el tema de robótica, entonces hay verticalizados. Es viajar mucho o rebuscar mucho, ¿vale? Yo he viajado mucho menos de lo que quisiera, pero he rebuscado mucho por internet. Te traes mucha información, generas muchos contactos y eso es gran parte de la iniciativa que os contaba antes, que tiene que ver con inspiración y conocimiento, ¿no? A partir de ahí lo que hay que hacer es ver es el proceso de matching, ¿vale? El proceso de matching es lo más importante y es lo que falla realmente la relación entre grandes empresas o incluso pequeñas y medianas empresas con startups, que es, vale, yo tengo un reto, o si no tengo un reto, tengo una empresa, ¿vale? Y tengo una empresa, una startup que conozco, y a partir de ahí tengo que mirar si realmente coincide a nivel de tamaño y de solidez, o le voy a encargar un proyecto que no va a ser capaz de sujetar de alguna forma. Tiene un encaje cultural. Yo, por ejemplo, pues hemos trabajado mucho con empresas estonias, ahí hay un gap cultural de narices, entonces hay que saber que ese gap existe y trabajar con él. Estrategia de la empresa, muchas veces hay una empresa que es una startup, que es de producto y yo me quiero dedicar a mi producto y mi producto no encaja y tú estás constantemente diciendo, oye, ¿por qué no adaptas tu producto a mí? Vale, pues eso hay que ser muy conscientes. O el estado económico, tú no puedes decirle a una producción de 1000 de esto cuando sabes que no va a soportarlo, a no ser que tú hagas la inversión y adelantes la pasta, ¿no? Y a nivel de reto lo mismo, si tú tienes un reto que lo quieres implantar en no sé cuántos países o quieres que esté ya a nivel de mercado, mañana, tienes que ver la madurez de la solución y el tiempo que van a tardar en llevarla a cabo, ¿no? Lo que se llama el time to market. Luego el nivel de la integración, ¿vale? Por ejemplo, si es una herramienta que puedes utilizar de forma externa o requiere que las metas dentro de tu compañía. Eso es otro proceso, ¿no? Esto básicamente es el nivel de resolución, que básicamente es en qué porcentaje resuelve tu problema. Es un 20, es un 30, es un 40, es un 100%, te puede resolver otros problemas, ¿vale? Son básicamente puntos de decisión que tenemos internamente para decir, vale, aquí hay matching, no hay matching, no nos casamos o no nos metemos con esta startup, pues si es así, seguimos adelante, ¿no? El siguiente paso tiene que ver con el pilotaje. Y esto básicamente es, nosotros estructuramos el pilotaje, que es coger una startup y trabajar con ella en dos principales ámbitos, ¿vale? Prueba de concepto y piloto. La gran diferencia, o sea, ¿se me ocurre cuál puede ser la gran diferencia entre prueba de concepto y piloto? ¿Alguno? La prueba de concepto es un entorno totalmente desconectado del negocio de la compañía. Tú coges una tecnología y dices, en un entorno físico o virtual, y básicamente la testeo. No con clientes reales, no en un entorno real, totalmente simulado. Y un piloto, ¿vale? La diferencia entre un piloto y un proyecto es que el piloto lo metes en un entorno real controlado. Es decir, no lo habilitas para todo el mundo o no lo habilitas para todas las tiendas, sino lo montas en una tienda, ¿vale? Y cada uno tiene su proceso de aprendizaje. Lo más importante del proceso es la parte del piloto, ¿vale? El piloto lo que tiene es realmente, nunca das a la primera, siempre iteras. Es el proceso de iterativo incremental de la Agile. Y a partir de ahí pasas a que sea un proyecto o directamente descartas. Nosotros hemos descartado muchísimos proyectos, muchísimas ideas, muchísimas soluciones y no pasa nada. Vale, es parte del proceso. Y el último punto, el objetivo final de esta filosofía no es iniciar un proyecto con alguien, es crear un ecosistema real. Para un ecosistema real de partners, de empresas de innovación, de diseño estratégico, de diseño de servicios, de consultoría, de mil fregados, plataformas, redes sociales, plataformas de inteligencia artificial, plataformas de lo que sea, startups, ¿vale? Un ecosistema muy centrado ya no solamente en las startups en sí, sino en aceleradoras, incubadoras,
y una línea muy de investigación centrada con escuelas y universidades, ¿vale? Con instituciones. Entonces, básicamente el objetivo es montar esto, y cuanto más mejor, porque van a salir oportunidades en el futuro que si tienes mapeado ya los actores que tienes que trabajar con ellos, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, este es el objetivo final de generar una filosofía centrada en innovación abierta, básicamente. La cuarta, ¿vale? Tecnocreativos, nomads y otros personajes muy raros, ¿vale? Básicamente, hablamos antes de la cultura, ¿vale? El cambio cultural requiere un cambio de mentalidad y requiere pasar de diferentes, ya no digo de procesos, diferentes formas que hacemos las cosas, de lo que puede ser una cultura tradicional o clásica a una cultura digital. No existe la cultura digital, pero bueno, para entenderlo, esa cultura muy centrada en valores muy promocionados por lo digital, por internet, ¿no? Que tiene que ver con, pues no sé, en vez del business plan, pues la experimentación. En vez de controlar, permitir. Es decir, son diferentes valores que se tangibilizan, pasan de un punto A a un punto B. Esto, obviamente, se materializa en las personas y se necesitan personas que tengan una mentalidad diferente. Eso también se une con la unión de diferentes disciplinas. Pues, por ejemplo, el mundo del marketing ha sido radicalmente cambiado por la tecnología. Ahora necesitas marketingianos que sepan de tecnología. Pero es que la tecnología también ha cambiado la forma de plantear el diseño de producto digital y demás. Por lo tanto, se han cambiado mutuamente. El diseño ahora está muy centrado en el negocio. Ahora hay diseño de servicios, diseño estratégico, diseño se ha elevado a la categoría. Por lo tanto, necesitas personas que sepan de ambos ámbitos, ¿no? O, por ejemplo, recursos humanos ahora es el HR Business Partner, que es la directora o el director de recursos humanos, está en el comité de dirección y conoce el negocio. Y vuelta otra vez con la parte de social media del marketing, donde está el employer branding, que es recursos humanos y marketing. ¿Qué se necesitan? Pues personas un poco raras, están ahí en medio, para que son eslabones perdidos, conectores y demás, que de alguna forma unan disciplinas y se generen, bueno, los nuevos trabajos del futuro, ¿no? Un programador que conozca o tenga sensibilidad por el diseño de la parte UX, employer branding, financieros para startups, financieros que no, digamos, creen cosas para perdurar, sino para cambiar, ¿vale? Mentalidad diferente, abogados expertos en inteligencia artificial, incluso dirá filósofos expertos en inteligencia artificial, diseñadores de servicios y, bueno, ya quitando las disciplinas, directores de innovación, emprendedores, gente que está metida en muchos ámbitos, ¿vale? Esto hay mucha gente que lo ha llamado de muchas maneras. Lo ha llamado nomads, término que a lo mejor os suena, originals, neogeneralist, hay un libro súper interesante también, neogeneralist. Yo lo llevo llamando desde hace 6-7 años tecnocreatividad. Vale, surgió básicamente por la necesidad de formar perfiles en el ámbito de marketing que uniesen capacidades creativas con conocimiento tecnológico. Esa era como la base. Pero a partir de ahí nos generó suficiente y le dotamos de más competencias. Competencias que tienen que ver con gestión de proyectos, con la parte de visión estratégica y, de hecho, hacemos muchas formaciones para intentar crear este tipo de perfiles todoterreno de alguna forma, ¿vale? Es bastante más tangible de lo que parece inicialmente. Y básicamente nos centramos en diferentes ámbitos, ¿vale? Hay ámbitos naturales, la persona pues tiene que tener diferentes cualidades, tiene que ser como curioso por naturaleza, tiene que ser, pues, tener ese espíritu un poco emprendedor o experimentador, pero hay otros que se le puede enseñar, se le puede dotar, se le puede potenciar, ¿no? Hay muchos por aquí. Si tuviese que sacar uno o sacar algo por encima de todo, hablaría de un término que a lo mejor también os suena, que es el talento en forma de T, ¿vale? El T-shaped talent. Esto es un término que popularizó o creó Google hace muchísimos años, se popularizó hace relativamente poco y habla básicamente de perfiles que tienen un conocimiento profundo, normalmente asociado a lo que se ha estudiado en la universidad, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, tecnología, ¿no? Ingeniería, y luego a partir de ahí transversalidad. La transversalidad inicialmente se asociaba a lo que se llaman habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, proactividad, pero poco a poco este talento en forma de T ha evolucionado a otra cosa, que se llama talento en forma de pi, ¿vale? Donde realmente la capa de transversalidad no solamente va sobre cualidades blandas, sino también cualidades hard, conocimiento. Pues yo en mi caso he pasado por diferentes sectores, he pasado por el mundo del marketing, de recursos humanos, del retail. Te vas llevando conocimiento, y es conocimiento que es aplicable de forma transversal. Yo nunca voy a tener un expertise muy profundo en recursos humanos, pero sí que puedo tener un conocimiento transversal que poder aplicar en diferentes ámbitos. Y la otra patita que ha surgido aquí es porque ese conocimiento profundo que había se suele dividir como en dos ámbitos, ¿no? El ámbito un poco más analítico, ¿vale? Y un ámbito un poco más creativo.
Esto se ve mucho en el mundo del marketing, ¿vale? Donde realmente tú tienes que tener soft skills para trabajar de forma transversal, tienes que tener hard skills de conocimiento porque tienes que saber manejar herramientas, saber de SEO, saber de SEM, de campañas, tienes que tener conocimiento transversal y luego, si tienes una parte más analítica para utilizar Google Analytics y más creativa para hacer storytelling o supervisar campañas, pues eres un crack. Vale, entonces este es el tipo de perfil que se intenta potenciar en estos ámbitos donde se cruzan muchas disciplinas, ¿no? Y este es el talento en forma de pi. Ahora la gente está hablando del com, que es una M, esto se puede complicar muchísimo, ¿vale? Pueden ser muchas partes. Pero bueno, este es un poco el ámbito. Y la última parte, el último aprendizaje, es algo que he incorporado hace relativamente poco. Normalmente el último aprendizaje era más relacionado con la tecnología, y ahora lo he tuneado un poco y hablo de futurismo, ¿vale? ¿Por qué futurismo? Yo creo que el futuro como concepto es tendencia, ¿vale? Podemos ver grandes marcas como IKEA, como Honda, como Vodafone, como BBVA, que se apoyan en tendencias futuristas para generar contenido, formaciones y demás. Y vemos también, no sé, incluso a nivel cultural, pues ahora mismo si te metes en Netflix pues, o ves Black Mirror, pues casi todos son pues, proyecciones a futuro, donde la inteligencia artificial tiene un papel importante, donde las nuevas tecnologías, la realidad virtual, muchas historias. Entonces es tendencia, ¿no? La pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es, todo el mundo habla de futuro, genial, ¿qué es el futuro? ¿Vale? Esa es la gran pregunta. Y es curioso porque, claro, yo nunca había planteado que existiera una disciplina que era la disciplina de futuro, del futurismo. Pero existen estudios de futuro, el Future Studies, que lleva mucho tiempo, existe Foresight estratégico, existe diseño de futuro, son disciplinas muy raras que no se han popularizado, pero se llevan haciendo durante muchos años. Y es muy curioso porque uno de los futuristas más conocidos, de hecho en Hawái hay un movimiento de futuristas, lo cual me parece muy curioso, que se llama Jim Dayton, que define el futuro de esta manera, ¿vale? El futuro no se puede predecir, de hecho el futurista no predice, ¿vale? No se puede predecir porque el futuro no existe. Además, cualquier idea útil sobre el futuro inicialmente puede parecer totalmente ridícula, como, ¿pero qué estás fumando? ¿No? Es una cosa como muy rara. Y a partir de ahí, con esta filosofía, lo que se estructura es una metodología, ¿vale? Que se llama metodología de diseño de futuros. ¿En qué consiste? Básicamente es saber que no hay un solo futuro, hay posibles futuros. Depende de lo que decidas ahora, lo que decidamos todos, se materializar de una forma o de otra. Dentro de esos futuros pues están los plausibles, es decir, los que tienen mayor posibilidad de que pasen, o que, más que mayor posibilidad, que sean más veraces, ¿no? Que te lo creas. Y a partir de ahí el objetivo de esta filosofía es coger los futuros preferibles hacia donde yo quiero ir y transformarlos en más probables. Esa es la filosofía. Entonces, ¿en qué consiste? Pues tiene una parte de pull hunting y scouting que vimos anteriormente, que es identificar señales de cambio y tendencias y a partir de ahí proyectar a escenarios futuros con diferentes herramientas. De esos futuros elegir realmente los más preferibles, ¿vale? Y a partir de ahí trazar una estrategia, no para ejecutar ahora, para ir ejecutando poco a poco a medida que vayas encontrando hitos en el camino para poder llegar a alcanzar ese futuro preferido. Y se trabaja mucho con prototipos, o lo que a mí me gusta llamar pretotipo. El prototipo realmente es algo que tú creas para testarlo, un prototipo es algo que creas, pero nunca vas a aplicarlo, simplemente es a modo de inspiración o a modo de materializar algo, ¿vale? En la parte de tendencias y señales todo el mundo se centra mucho en la parte tecnológica. Inteligencia artificial, que si cloud, drones, ciberseguridad, genial. Esto hay que tenerlo como base fundamental, hay que entenderlo para aplicarlo. Pero a mí lo que realmente me parece interesante son los estudios que se sientan por encima de ellos, ¿vale? Y ahora mismo casi todas las agencias estratégicas publican sus estudios, es maravilloso. Esta JWT, que publica un estudio anual de 100 tendencias y las verticaliza, pues yo qué sé, en viajes, en comida, en marcas, en cultura. Entonces ya no solamente es tecnología, la tecnología empodera un cambio social y cultural y es lo que aparece por aquí. Otro, que es el que más me gusta, tengo predilección por él, es el de Fjord. No se conoce Fjord, una agencia de diseño estratégico multinacional, que básicamente elige muy bien, son muy poquitas tendencias, pero elige genial. Y no te dice, por ejemplo, conducción autónoma, te lo trabaja en un concepto diferente, ¿no? Te trabaja, por ejemplo, por delante de la curva, ¿no? Y a partir de ahí te traza pues, hacia dónde va la conducción autónoma y demás, ¿no? Entonces te trabaja desde una perspectiva más social y menos tecnológica, lo cual me parece muy interesante. Y diseños futuros es una metodología que, bueno, es una de varias. Otra, por ejemplo, es una cosa que se llama Moonshot Thinking, que podéis investigarlo, también lo creó Google, con la división de Google X, la división de innovación, y básicamente es pensar en realmente líneas de negocio muy disruptivas, mucho más a largo plazo, ¿no?
Google se lo puede permitir, genial, pero yo creo que nosotros el pensar de esa manera para luego traerlo al presente y trabajar con ello, a lo mejor te quedas al 20%, pero el haber pensado en grande, lo que decíamos anteriormente, es yo creo que la clave de la metodología. Y nada, por cerrar, simplemente con una frase de diseño futuro, que el futuro está lleno de retos y oportunidades, ¿vale? Y la clave está en hacer los futuros preferibles en más probables. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, ahora llega el momento, les pido que no se marche David y llamar a Mariano, a José Luis y a Javier, si están en la sala, porque si ustedes quieren formularles alguna pregunta, ellos seguro que estarán encantados en responder cualquier pregunta que quieran ustedes hacer. De todas formas, vamos a hacer un pequeño pancito. A ver qué me dices, Oliver. Que sigan. Bien, perfecto. Les pido, no sé si está José Luis también, que veo a Mariano y a Javier, y faltaría José Luis. Por si tienen que hacer cualquier pregunta, como tenemos el problema con el micrófono, sí que les pido, si no les importa, pues que hablen un poquito alto y ellos les responderán. Gracias, Javier. Hola, Mariano. Así que, por favor, si quieren hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, estaremos encantados de que les respondan. ¿Sí? Dime. Yo quería hacerle una pregunta a José Luis. Ahí lo de las pinturas elaboradas con inteligencia artificial, también ha aplicado eso a lo que es el diseño de coches, que muchos se fijan en la tendencia de otras marcas para ir sacando, son digamos términos medios de lo que se demanda en el mercado. No correr un poco el riesgo de una involución, es decir, que ya no se avance en el punto de vista creativo, sino que tendamos a que todo sea un poco el término medio de todo lo que se ve, por ejemplo, con redes neuronales o cosas así, por ejemplo. Pues sí, no. O sea, es verdad que cuando creas modelos entrenados en base a cosas ya hechas, pues lo que te van a seguir dando es más cosas, más de lo mismo, o más eficiencia con lo que quieras. Pero también es posible diseñar de inicio algo para que no repita, sino que cree cosas nuevas. Y como los ejemplos de que de repente crea una estrategia nueva o crea una jugada que una persona no haría. Entonces, depende de hacia dónde lo orientes. Entonces, habrá orientación, que es la más evidente desde el punto de vista de eficiencia, para hacer diseños nuevos y tal, eso, pero vamos, que eso está clarísimo. O sea, diseños de coches, Mira, ha habido casos que han funcionado muy bien, por ejemplo, para diseñar aparatos eléctricos. Eso en los años 90 o 2000, con unas técnicas muy concretas se desarrollaron mucho y se hicieron patentes y todo eso, y eran patentes nuevas. Pasa que está muy basado en trabajo pasado, pero puedes diseñar para que se creen cosas nuevas también. Si eso dará para el salto creativo que tenemos las personas, o que tienen algunas personas, que han tenido algunas personas, que tampoco eso está igual de repartido. Si eso dará, pues no lo sé, pero bueno, veremos. Pero para hacer cosas que no hayamos pensado, eso sí, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Quería preguntarle a David cuál es la mejor tendencia, o sea, la fuente para buscar una tendencia para el futuro. Si hay alguna fuente o tendencia. Pues, a ver, la metodología de Cool-Hunting, yo investigaría exactamente, investigaría lo que hay publicado en Cool-Hunting. La parte inicial, que son las fuentes de información, vale, yo suelo dividirla en tres. Uno que son las fuentes que yo curo, es decir, me cojo blogs, me cojo revistas, me cojo historias, intento generar un flujo automatizado. Hay herramientas como Feedly o herramientas como If This Then That, ¿vale?, que te automatizan tu flujo, tú le añades un montón de información y las visitas todos los días y vas viendo lo nuevo. Entonces te ayuda a consumir, ¿no? Pero son cosas que tú curas, tú las seleccionas y las añades. Hay otro tipo de plataformas donde tú no añades la fuente, sino es la inteligencia de mucha gente la que te llega. Por ejemplo, Flipboard o la propia red social, cuando buscas a través de una palabra clave, te llega esa información.
Entonces, o por ejemplo, yo que sé, Google Alerts. Tú metes una palabra en Google Alerts y te llega cada vez que Google ha indexado esa palabra en un medio relevante, que llaman medios relevantes, ¿vale? Entonces te llega una alerta y te dice, oye, aquí están todas las noticias que se han publicado en ese ámbito, ¿no? Entonces, esas son las que tú curas, las que te llegan, y luego moverte mucho a eventos, a conocer a otras personas. La innovación suele surgir en conversaciones con gente, ¿vale? Entonces, moverte a otro evento, viajar mucho, conocer otras disciplinas, y va empezando a surgir. Para mí son las fuentes de información. Y ayuda mucho a elegir herramientas que te automaticen, porque con la cantidad de información que llega, bueno, primero elegir X tendencias, no puede ser tienes que verticalizarlas para seguirlas, y a partir de ahí intentar automatizar lo posible el proceso, la herramienta. ¿Más preguntas? ¿Sí? Era Javier y a Mariano que de las empresas que hablan son canarias, las empresas que colaboran unas con otras, con las que están trabajando ustedes, o son de toda España que colaboran a través de otros medios, ¿no? Bueno, nosotros estamos en Madrid y por lo tanto solemos trabajar más con empresas de allí, pero yo entiendo que programas, por ejemplo, colaboramos con una escuela de negocios, con la EOI, con la que también tiene una aceleradora, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y creo que incluyen en algunas islas más, y al final es algo global, o sea, no hay que focalizarlo demasiado en una zona concreta, las tendencias son las mismas, las maneras de trabajar son las mismas. Lo que sí que es cierto es que en cada lugar hay, pues probablemente Madrid, más empresas financieras, y luego pues aquí probablemente habrá otros sectores, como os comentaba antes, pues más el sector terciario, pero es la misma tendencia en todos los lugares. Si sirve como ejemplo, yo de los 4 o 5 personas más genios a nivel tecnológico, 2 que conozco son de aquí, de Tenerife. Entonces, uno de ellos es el que ahora mismo es el responsable técnico de la empresa que hemos fundado, y que sepáis que es bicampeón de Europa de ciberseguridad. En Europa se han realizado hasta ahora 4, vamos a decir, como olimpiadas o campeonatos europeos de ciberseguridad, y 2 los ha ganado España, ¿no? Y este pues era miembro del equipo, eran como, no sé, 8 o 10 o algo así. Uno como miembro del equipo y otro como entrenador. Y bueno, es un absoluto fuera de serie. Y otro, es que las redes, no me acuerdo, Oliver sabrá a lo mejor, me parece que se llama Paco, el que curraba en IBM, que está llevando, no sé, no recuerdo, y bueno, llevando unas cosas de satélites y unas valores, es un tío que además yo creo que da charlas por aquí de vez en cuando, es un fuera de serie. Así que vamos, nosotros no tenemos mucha relación con empresas a lo mejor de aquí de la zona, pero que caldo de cultivo tenéis un montón. ¿Más preguntas? ¿Alguno más se anima a participar, a formular alguna pregunta? No me puedo resistir a hacer una pregunta más friki, ¿vale? Para David, que hablaba de plantear, o sea, analizar futuro por el futuro a través de tecnología. Yo soy un lector que me he leído ciencia ficción y he leído muchísimas obras de ciencia ficción, y he encontrado ahí desde WhatsApp, escrito, en otro contexto, el iPad, o sea, hasta qué punto puede ser una fuente, o lo es realmente, una fuente de inspiración, una fuente para adelantar y empezar a adelantar ese futuro. Claro. Es una fuente de inspiración inagotable. De hecho, hace relativamente poco, hace como unos 7-8 meses, no sé si fue Forbes o, no sé, una revista realmente muy asociada al mundo de negocios sacó un artículo diciendo los CEOs de las grandes empresas deberían leer ciencia ficción. De hecho, te lo voy a pasar. Básicamente porque puede ser que sean cosas realmente como muy disruptivas o muy de largo plazo, pero el simple hecho de visualizar, o sea, porque cuando hablamos de prototipos ya no es que yo fabrique algo, es que yo lo cuente en formato de historia, que yo lo dibuje. Es decir, el visualizar ese tipo de cosas realmente cambia mentalidades y hace que te imagines una realidad que nunca habías imaginado. Es totalmente de acuerdo. Y de hecho han surgido libros muy interesantes como La física de Star Trek, que básicamente te analiza cuáles son las, entre comillas, invenciones o lo que había salido en Star Trek y cómo a día de hoy ya se ha fabricado y qué cosas, como el tricorder, que todavía no se ha fabricado, pero podría fabricarse relativamente a medio plazo, digamos. También está La física de lo imposible de Michio Kaku, que habla sobre física de superhéroes, ¿no?
de cómo diferentes tecnologías, como yo que sé, campos sonoros, por ejemplo, o cómo se podrían llegar a ser factibles en un futuro, o no, directamente se descartan o no se sabe, ¿no? Entonces, 100% ciencia ficción, yo recomiendo leer mucha ciencia ficción, y si no os gusta leer cómics, pues ver series o lo que sea, pero te ayuda mucho a imaginar posibles futuros, o sea que totalmente de acuerdo. ¿Puedo aportar? Sí, yo también soy muy friki, así que voy a aportar aquí en esta. Dos razones por las que la ciencia ficción se cumple. La primera no nada más que ver Big Bang Theory. Los protagonistas todos son científicos y no hay gente más friki que esa, ¿no? Entonces, si su afición en el tiempo libre es la ciencia ficción y en el trabajo pues son científicos, pues ¿qué es lo que van a intentar hacer? Pues que se cumpla lo que aparece en la ciencia ficción. Y luego también muchos CEOs de empresas tecnológicas son muy frikis, entonces ese es su trabajo. Y luego, respecto de lo que ha hablado José Luis de la exponencialidad, es que los que escriben la ciencia ficción tienen la capacidad de pensar exponencialmente, algo que la mayoría de las personas no podemos hacer. Pensamos linealmente, pensamos en el corto plazo que va a ser lo siguiente que podemos hacer con un smartphone, pero no pensamos en cómo ese smartphone va a estar dentro de nuestro cerebro, por ejemplo. Eso es lo que imagina la gente de la ciencia ficción. Así que, pues, lo dicho, a leer mucha ciencia ficción. Sí. A mí me gustaría que cada uno de ustedes nos pudiera comentar un poco proyectos o servicios o startups o empresas que hayan descubierto recientemente, que estén desarrollando alguna tecnología o algo que hayan visto que realmente les haya sorprendido. Lo pasa a mí primero. Pues a ver, se me ocurre una. Que no puedo decir cuál es ni de dónde es, no puedo decir absolutamente nada, suele pasar porque es algo súper disruptivo, pero básicamente es una tecnología que, no sé si conocéis, la tecnología Bluetooth, ¿vale? Súper extendida, está en todos los dispositivos móviles y demás. Para funcionar necesita batería, ¿vale? Es algo muy básico. ¿Qué significa? Que es muy complicado integrar Bluetooth como sistema de comunicación en mobiliario, ropa, en diferentes elementos, porque tienes que poner batería y lo tienes que cargar, ¿no? Pues descubrimos una gente muy interesante que utiliza una técnica que se llama harvesting, que es básicamente coger las ondas que hay, la wifi, si yo paso con el móvil con el Bluetooth abierto, es decir, otro tipo de radiofrecuencia, por ejemplo, la va cogiendo y tiene un pequeño condensador que va cargando y es lo mismo para poder enviar un mensaje. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque ahora mismo el tema de Internet de las cosas está como muy popularizado y se utilizan otro tipo de técnicas para enviar información. Y es el envío de información de cuando quieres, yo qué sé, lo metes bajo tierra para que analice el caudal de agua y lo comunicando con radiofrecuencia. ¿Para qué quieres eso? Básicamente para que la interacción con el bichín ese, ¿vale?, sea con un móvil de cliente. Es decir, las tecnologías que se usan en entornos industriales tienen poco que ver con las tecnologías que tenemos los usuarios, que son Bluetooth, Wi-Fi, mucho más limitado el espectro. Eso permitiría quitar ese gap, o sea, que se puede utilizar en grandes fábricas o warehouse o lo que sea, y también en un entorno de retail, por ejemplo. Entonces, eso sería una... A mí me parece fascinante cómo lo han conseguido, y no solamente es aplicable a eso, sino puede aplicar a futuro a otras cosas, utilizar elementos que requieren batería sin batería para una emisión muy corta de información. Bueno, yo estaba hablando hace poco para entrevistarle para Futurizable con un emprendedor de Barcelona que ha desarrollado una tecnología de comunicaciones cuánticas para temas de cifrado de comunicaciones, y básicamente parece que la tendencia es, para todo el tema de evitar hackeos de información y eso, aprovechar el tema de la mecánica cuántica para ello, ¿no? Es súper complejo, muy difícil de entender, pero bueno, los que se dedican a eso lo están haciendo, ¿no? Así que por ahí, para el que quiera investigar todo el tema de computación cuántica y comunicaciones cuánticas, que parece que está todavía un poco más cerca, pues hay mucho recorrido. Vale, pues yo, si quieres, mira, te puedo decir una que acabo de conocer hace un rato, uno de los que estáis aquí, no sé si todavía está, que yo creo que él es de aquí, pero la empresa la tenían radicada en Estocolmo, que estamos hablando de toda la realidad virtual, etcétera, y siempre hablamos de los problemas, al igual que comentaba ahora David, que claro, necesitamos dispositivos, necesitas hardware, necesitas algo, ¿no? Esa es la realidad virtual, y que habían desarrollado una tecnología, parece que bueno, pues que no tenían competidor hasta el momento, que reconocía todos los gestos de las manos, etcétera, por lo tanto ya no necesitabas este tipo de mandos, ¿no?
y que eso pues, bueno, pues puede ser algo radical, ¿no? Y además estos señores que están en su empresa haciendo cosas de realidad virtual aumentada, etcétera, pues el no necesitar de más hardware de simplemente tus manos, pues hostia, puede ser algo relevante, ¿no? Ah, mira, ahí, justo detrás lo tienes. Así tenías la cara de felicidad, ¿eh? Cuando la sonrisa ahí. Momento prueba. A mí de los últimos, el que más me gusta es el de AlphaGo Zero, el que juega al Go, a cualquier tablero, a cualquier juego de tablero, entrenando contra sí mismo, porque fue muy ingenioso como lo consiguieron. O sea, el principal problema que hay en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es que necesitas datos. Pero no solo necesitas datos, sino que en la mayoría de los casos necesitas datos etiquetados. Es decir, que necesitas que una persona haya pasado y haya dicho esto está bien, esto está mal, esto es un perro, esto es un gato. Esto ha ganado la partida, esto ha perdido, ¿no? Entonces, el salto que tiene todo lo que son técnicas de refuerzo, para empezar a aplicarlo en más y más casos, es el mismo sistema el que genera sus datos, pues da un potencial muy grande. Y luego, el de las caras, esto es una técnica nueva que tiene 4 años, una cosa así, sí, será por ahí del 2014, una cosa así. Y está empezando a dar resultados, son resultados muy impresionantes. Esto en último era de Nvidia, pero bueno, hay varios haciendo casos de esto. Está viendo por ahí un montón, el vídeo de Obama, tal, bueno, un montón de cositas de estas. Y esto pues llama mucho la atención y es una técnica nueva. Vamos con la última. O sea, que podrían llegar a suplantar a alguien, ¿no? No, seguro. No, eso 100%. 100%. O sea, por ejemplo, que haya un audio que imite tu voz y no haya forma de que lo reconozcamos nosotros, eso pues, seguramente a final de año o una cosa así, o sea, del año que viene, no de este. Podría ser. O sea, del año que viene yo creo que audio que es imposible, somos incapaces de distinguir, seguro, y que ni siquiera un sistema de inteligencia artificial sea capaz de distinguir, pues eso vendrá un poco después y ya está. Y había problemas por ejemplo, jurídicos, ¿no? Por ejemplo, que si hay algo, esto lo podemos poner como prueba, que esta persona habla, ya no podría porque bueno, claro, ese tipo de prueba ya no probará nada. Hace un tiempo no sé que si lo daban a Obama en el audio. Sí, hubo uno de hace un año por ahí que salía Obama en vídeo diciendo algo sobre Trump, ¿no? No sé qué era, Bueno, o sea, era una tontada, pero que tampoco, o sea, no era. Y era Obama hablando, con la voz de Obama, y tal. Eso no habían usado la técnica esta todavía, pero ya se ven cosas que dicen, bueno. Entonces es audio, imagen y luego vídeo, o sea, más o menos pero bueno, el audio está ya disponible, la imagen, mirad esto. El matiz con las fotos estas es que salen de forma aleatoria, o sea, no se le dice, quiero que salga una persona asiática tal, no, sino que empieza a sacar ahí de forma aleatoria, pero bueno, eso que va en esa línea, la calidad ya es muy buena. Última pregunta. ¿Nadie se anima? Pues yo sí que quiero aprovechar y preguntar en torno a lo que formulaba el señor, precisamente la legislación. Me preocupa mucho lo que comentaba Mariano antes del tema de los bancos. ¿Qué legislación tenemos en España, en Europa y en el resto del mundo para el tema de las criptomonedas? ¿Eso se ha explicado de alguna manera? ¿Se plantea algún tipo de legislación al respecto? Y en lo que tú te mueves, lo que nos has comentado de los mercados bursátiles, ¿está legislado de alguna forma? Vale, pues es una muy buena pregunta porque además siempre se está diciendo que es que hace falta nueva legislación o que fíjate estas cosas nuevas, pues que hace falta legislarlas y que por eso es un problema. La realidad es que la ley ya está, es decir, todo esto estamos hablando de ley de mercado de capitales, toda la regulación ya está en marcha. No digo que pueda haber una pequeña adaptación en un futuro para entender un poco más esta nueva realidad de activos digitales, pero todo eso ya está, es decir, nosotros vamos a ser 100% legales, regulados, etcétera, etcétera, cumpliendo las normas que hay hasta el momento. Entonces, todo el que no lo ha hecho hasta ahora es porque intentaba ahí estar en el filo de la navaja y evidentemente pues está en el lado ilegal, ¿no? Pero eso ya está. O sea, que pueda haber
cambios, adaptaciones o tal, pero hoy en día puedes actuar 100% a nivel legal. Y aquí, por ejemplo, hablando de esto y de la suplantación de identidad, yo recuerdo que hace poco estuvimos en los premios Everest en Madrid y el ganador de la parte de Madrid fue uno que identificaba los documentos, DNIs, pasaportes y tal, trabajaba con un montón de cuerpos y fuerzas de seguridad, porque era el mejor que había, ¿no? Había muchos intentándolo, pero era muy complicado de verdad detectar, claro, pasaportes de distintos países, o DNIs, es un lío aquello. Y hablaba que el tema biométrico, por ejemplo, que no es una buena fórmula para identificar o tal, porque se puede salvar. Justo ayer leía que el tema del reconocimiento facial, y precisamente por lo que nos enseñó antes José Luis, que es de lo menos seguro que hay, que ahora que con los móviles, con los Apple, pues te puedan reconocer la cara, tal, pues que eso es quitarle niveles de seguridad, ¿no? Entonces, tío, pues esto nos pone un futuro complicado, ¿no? Veremos a ver cómo podemos identificarnos de una forma única, no lo sé. Pues muchísimas gracias a los cuatro, un aplauso para ellos.